Concentración en las disoluciones. Vamos a trabajar entonces este tema en química. Cuando hablamos de concentración nos hacemos referencia a la cantidad de materia o de una sustancia que está presente en otra. Por ejemplo, cuando usted a un vaso de agua le agrega una cucharada de azúcar, pues tiene una concentración de azúcar pues bastante baja y se disuelve con facilidad. Podría decirse que es una solución insaturada. Ahora, cuando usted agrega, en lugar de una, agrega 2 o 3 cucharadas de azúcar, ya, aunque uno mezcle y mezcle, bueno, con 2 cucharadas todavía se logra disolver en el vaso de agua, pero nos queda muy exacta la disolución. Esa sería una concentración saturada. Cuando agregamos 3 o ya 4 cucharadas de azúcar, nos estamos pasando de lo que el agua puede diluir. Entonces, por más que movamos esa mezcla, siempre nos queda azúcar en el fondo del vaso. Esa es una disolución sobresaturada. Entonces, podemos verla desde ese punto según la cantidad de soluto que haya en una disolución. Se recuerdan siempre que el soluto es la cantidad que está, es la sustancia, perdón, que está en menor cantidad y solvente la que está en mayor cantidad. Entonces, recordando esos conceptos y con lo que les acabo de explicar, vamos a trabajar este tema. Muy bien, concentración en las disoluciones. Número 1, bueno, la definición de esto es que la concentración es la cantidad de soluto disuelto en una disolución. O sea que podríamos trabajarlo así. Concentración de una disolución es igual a, como numerador, la cantidad de soluto dividido la cantidad de disolución. Entonces, esta es una fórmula muy general. Es más que todo escribir el concepto de arriba como una operación. Así de simple. Entonces siempre va a ir soluto arriba, disolución abajo. Por favor, recordemos eso. Entonces es la cantidad de soluto disuelto en una disolución. Bueno, entonces no sé si ya tomaron la definición antes de cambiar. Todavía no, Miss. Vale. A ver, explicado esto con el ejemplo anterior del que les hablaba del vaso de agua, que, bueno, para este tipo de ejemplos hay que tener mucha imaginación. Pues entonces la concentración de esa disolución dependería de la cantidad de azúcar que le agregamos al vaso de agua. El agua es el solvente, el azúcar es el soluto. Entonces, dependiendo la cantidad que le agreguemos de azúcar, dependerá de la concentración, de qué tan concentrado esté nuestra mezcla, nuestra agua azucarada. Si echamos mucha azúcar, la concentración es más, el sabor es más. Si echamos poca azúcar, se está menos concentrada y el sabor no es tan dulce. Entonces, incluso en nuestra cocina hacemos disoluciones todos los días. Por ejemplo, el café, ¿qué tan concentrado les gusta? A mí, si pudiera, le echaría 2 de café, pero me cuelgan aquí, entonces le agrego lo normal, ¿verdad? Una cucharadita de café para que tenga la concentración suficiente por el sabor y que no me afecte los riñones, ¿verdad? Pero entonces, esa concentración depende de cuánto soluto agreguemos. Por ejemplo, si ustedes quieren diluir, digamos, le agregaron mucho café a la taza de agua, pueden diluirla agregándole más agua, ¿verdad? Entonces, todo eso podemos jugar con esas concentraciones. Veamos entonces, ahora, hay formas de medir la concentración de las disoluciones. Y la primera que vamos a trabajar es el porcentaje masa-masa. Entonces, aquí sí vamos a tomar estos datos. Entonces, veamos, el porcentaje en masa, que se describe como masa partido masa o M partido M, describe la masa del soluto en gramos por exactamente 100 gramos de disolución. Esto es importante, ¿sí? Esta definición, como es un porcentaje, ya sabemos que va sobre 100. Entonces, pues son los gramos de soluto que hay en 100 gramos de disolución.
Esto nos sirve para que se convierta en un factor de conversión y poder hacer operaciones con el porcentaje masa a masa. O sea, sí se puede. Ahora, en el cálculo del porcentaje masa a masa, o sea, ¿cómo lo vamos a sacar? Las unidades de masa del soluto y de la disolución tienen que ser iguales. Ojo con esto en los problemas. Siempre nos van a decir la cantidad de cada sustancia, pero si en la primera sustancia me nombran miligramos y en la segunda sustancia me nombran gramos, no podemos trabajarlos así. Si tenemos dimensionales distintas, no podemos trabajarlo. A ver, ¿qué harían ustedes para solucionar ese problema? O sea, tienen que aplicar esta fórmula que están viendo allí. Y la teoría dice que las unidades de masa tienen que ser las mismas, pero tienen miligramos y tienen gramos. ¿Qué hacen para poder trabajar ese ejercicio? Una conversión. Perfecto, simplemente tenemos que hacer una conversión, ¿verdad? Pasar esos miligramos a gramos y ya está. Puedo aplicar mi fórmula y resolví el problema. Entonces, siempre las dimensionales tienen que estar en la misma unidad de masa. Kilogramos, kilogramos. Gramos, gramos. Miligramos, miligramos. ¿Sí? Entonces, trabajamos ahí. Si estamos trabajando con toneladas, pues toneladas y toneladas. No podemos trabajar dos dimensionales distintas. Esa es la regla para poder aplicar la fórmula del porcentaje masa a masa. Tienen que estar en la misma unidad de medida. Bueno, entonces tienen que ser iguales. Si la masa del soluto se proporciona en gramos, entonces la masa de la disolución también debe estar en gramos. Si a eso lo podemos aplicar con todas las unidades. Podríamos decir, si la masa del soluto se proporciona en kilogramos, entonces la masa de disolución también debe estar en kilogramos. Puede usar esa misma frase con todas las unidades de medida. La idea es que tienen que ser iguales, por fuerza. Entonces no lo vayan a olvidar. La masa de la disolución es la suma de la masa del soluto y la masa del solvente. Por favor, esa es otra información importante. Tenemos que recordar. O sea, la disolución completa. Usted ya hizo una taza de café. Tenía agua, le agregó una cucharadita de café, le agregó 2 cucharadas de azúcar. Ahí tenía dos solutos y un solvente. Pero ya al mezclarlo todo, obtiene una disolución completa, que sería la taza de café. Pero esa disolución completa está hecha del azúcar, del café y del agua, la suma de esos tres. Entonces aquí, cualquier disolución que hagamos, para sacar su masa total, tiene que ser la masa de soluto más la masa de solvente, ¿sí? Entonces veamos. La fórmula de porcentaje masa-masa, ustedes ya la tienen porque la investigaron, pero si no, pues aquí está para que la copien. Principalmente es la de abajo, donde dice masa de soluto en gramos dividido masa de disolución o solución nada más, también en gramos, por 100%, porque es un porcentaje, nos va a quedar sin dimensión, gramos se van con gramos y la respuesta nos queda en tanto por ciento. Entonces, si nos dan la masa de la disolución en el problema, es fácil, ya solo es de aplicarla. Pero si no nos dan la masa de la disolución y me dicen hay una disolución de 5 gramos de cloruro de sodio en 500 gramos de agua, me están diciendo la masa del soluto y me están diciendo la masa del solvente, pero no la masa de la disolución. ¿Qué hacemos? Simplemente sumamos los 5 gramos de cloruro de sodio más los 500 gramos de agua. Entonces, ¿cuál es la masa de nuestra disolución? 505 gramos. Fácil. ¿Sí? Entonces, nos sirven estas dos fórmulas para entenderlo. Masa del soluto arriba, masa de la disolución abajo. Si no me la da el problema, solo es de sumar la masa del soluto más la masa del solvente. Así de sencillo. Ahora, un paso que no puede obviar y que ya tendría que estar aprendido para este punto es que puedan identificar al soluto y al solvente. Nada más. A ver, ¿alguien me quiere decir cómo identificamos al soluto en un problema, en una disolución por escrito?
¿Cómo sé quién es el soluto y quién es el solvente? El soluto es el menor y el solvente es el mayor. Exacto, solo es de ver la cantidad. Gracias. Entonces, menor cantidad, soluto. Mayor cantidad, solvente. Fácil, así identifico y sé a quién poner arriba de la línea divisoria y a quién poner abajo, pues ya la suma de los dos. Entonces, realmente es sencillo. Entonces, no sé si ya copiaron la fórmula y la definición acá, los datos importantes. Bueno, en lo que ustedes terminan eso voy a preparar mi pizarra porque tengo aquí todavía unos ejemplos que los voy a borrar mejor. Así comenzamos desde cero con ustedes. Mm. Bueno, ya tengo aquí listo todo para empezar la clase con ustedes. Porcentaje en masa. Ahí está. Bien, supongo que ya terminaron. Pasemos a ver lo siguiente entonces. Esta es la definición de porcentaje masa en masa. Esta es la fórmula que vamos a aplicar. Entonces veamos un ejemplo. Acá tenemos un problema, dice. Imagine que para preparar una disolución se mezclan 8 gramos de cloruro de potasio. Ese es nuestro soluto. Miren, tienen la amabilidad hasta de escribirnos entre paréntesis que ese es el soluto. Lo vamos a mezclar con 42 gramos de agua, que es nuestro solvente. Ya sabemos quién es el soluto y quién es el solvente. En ningún momento nos dieron la masa de la disolución, solo nos dieron soluto y solvente. Bueno, entonces ya tenemos dos datos ahí importantes. Ahora pregunto, antes de trabajar, ¿están en la misma unidad de masa? No. ¿Y por qué no? Sí. Bien, sí lo están, gramos con gramos. Muy bien, ahí, cuidado. Tal vez la K del cloruro de potasio de haber dicho que eran kilogramos. No, ahí sí están en la misma, 8 gramos y 42 gramos. Sí se puede trabajar. Entonces, en conjunto, la masa del soluto y la masa del solvente dan la masa de la disolución. O sea, ¿cómo junto dos cantidades? Pues simple, uso una suma. 8 más 42, 50. Esa es la masa de la disolución. Para calcular el porcentaje en masa, se sustituye la masa del soluto y la masa de disolución en la expresión del porcentaje en masa. ¿Cómo así? Pues simplemente pongo la masa del soluto arriba de la línea, la masa de disolución que acabo de obtener abajo y lo multiplico por 100. Entonces, 8 dividido 50, luego por 100 nos da 16%. ¿Por qué el porcentaje en masa queda en porcentaje? Porque gramos dividido gramos se anulan. Entonces nos queda solo el porcentaje. Son 16.0% en masa de disolución de cloruro de potasio. Si no saben de dónde salió ese 50 gramos de disolución, pues está aquí escrito abajo. De los 8 gramos de cloruro de potasio, que es el soluto, sumados a los 42 gramos de agua, que es el solvente. Soluto más solvente nos da la disolución. Entonces, solo es de aplicar la fórmula. Si se dan cuenta, no es complicado. Ahora, algo que no se nos puede olvidar, esos 16% de masa se puede leer de la siguiente manera. Podemos decir que hay 16 gramos de cloruro de potasio por cada 100 gramos de disolución. ¿Por qué puedo decirlo así? Me lo dice la definición del porcentaje masa en masa. Lo vimos en la diapositiva anterior. O sea que lo podemos usar como un factor de conversión. Eso nos va a servir más adelante. Entonces, de momento les doy un minuto para copiar este ejemplo
y vamos a trabajar unos otros más en la pizarra. Entonces, por favor, escriban esto ahí y copie la mayor cantidad de ejemplos que pueda. Mientras más ejemplos tiene, más fácil le va a entender al tema. Muy bien, no sé si hay preguntas sobre lo que hemos visto hasta este punto. Preguntas, algo que no se entienda. Bueno, Luis, ahí no hay que hacer conversión de gramos a kilogramos o algo así. ¿En ese no, caso? no, miren, pueden hacerlo si ustedes quieren, pero les va a dar el mismo resultado. O sea, esos 8 gramos de cloruro de potasio, si quieren, los convierten a kilogramos, pero tendrían que convertir los 50 gramos de disolución también a kilogramos, y ya convertidos, divididos y luego por 100 les va a dar 16 igual. Obviamente si hacen bien la conversión, ¿verdad? Entonces, no afecta. En este caso no. ¿Por qué no hay que hacerlo? Porque las dos unidades de masa están iguales, gramos y gramos. Ahí no hay nada que tocarle a eso. Si me dieran, en lugar de esos 8 gramos, me dieran unos 500 miligramos y los 42 gramos de agua, allí sí tienes que convertir de miligramos a gramos para que estén iguales. De lo contrario, en este caso no hay nada que tocar ahí. Así como está, se trabaja. Solo de aplicarlo a la fórmula. Es bastante sencillo al final de cuentas. Bueno, vamos a calcular esto. Vamos a utilizar, esto es de la, ay, no recuerdo el número de página del libro, pero vamos a trabajar el inciso 8.33 y el 8.34 para ver si realmente le estamos entendiendo a esto. Vamos a calcular la concentración de soluto en una disolución. Y vamos a usar la concentración para calcular la cantidad de soluto. Pero primero vamos a entender cómo usar la fórmula del porcentaje en masa. Entonces, estos dos los vamos a trabajar, pero en la pizarra. Entonces, si quieren, le toman una captura o, bueno, los voy a mostrar en la pizarra también. Entonces, ahorita voy a proyectar eso. Permítanme. Y bueno, aquí estamos ya. Vamos a trabajar entonces el porcentaje en masa con el inciso 8.33 y el 8.34. Voy a hacer unos como ejemplos y los demás pues los van a trabajar ustedes. Bien, veamos entonces. Del 8.33 vamos a trabajar el inciso A, que nos dice que son 25 gramos de igual cloruro de potasio y 125 gramos de H2O. Bueno, tenemos ahí nuestro planteamiento. Entonces, aquí tenemos la disolución del inciso A. Pregunto en este caso, ¿quién es el soluto y quién es el solvente? Primera pregunta que hay que ver en cualquier caso. 125 gramos de H2O. ¿Eso qué es? El soluto.
Ah, sí, ese solvente. Solvente. El solvente. Solvente. Es de Vamos a- solvente. Ay, no, qué mal escribo con el mouse. Es que ahí está. Muy bien, le voy a agregar un texto aquí aparte. Este sería nuestro solvente. Voy a poner un color ahí chillante para que se sobresalga. Ahí está. No, eso ni sobresale, espérenme. Vamos a ponerlo en negro. Ahí está. Este es nuestro solvente. Vaya. Y los 25 gramos de cloruro de potasio serían nuestro soluto. ¿Por qué? Porque está en menor cantidad. Bueno, ya tenemos eso. Veamos entonces aquí cómo trabajamos. Primer paso es identificar siempre el soluto y el solvente. Necesitamos tenerlos ahí sabidos para poder trabajar. Entonces, segundo paso, observamos la unidad de masa en la que está. Esto está en gramos y esto está en gramos. Si son iguales, entonces estamos listos para trabajarla. O sea, están iguales, podemos irlas a trabajar. Voy a quitar esta línea. Vale. Tenemos esto. Ahora, la fórmula necesita masa del soluto. ¿La tenemos sí o no? Sí. Y también necesita la masa de la disolución. ¿Tenemos la masa de disolución sí o no? Sumamos. No la tenemos, pero podemos sumar. Entonces, masa de la disolución. Es el primer ejemplo. Entonces, lo voy a explicar así. Serían esos 25 gramos de soluto más los 125 gramos de solvente. Entonces, 125 más 125, ¿cuánto nos da? 200. 150. Vale, se encargo, 150 gramos de disolución. Ahí está, ya tenemos ahora sí la masa del soluto y la masa de disolución. Vamos a aplicar la fórmula. Entonces, para aplicar la fórmula, simplemente estamos hablando del porcentaje masa igual masa del soluto. Espérense, vamos a hacer esto bien, porque matemáticamente hay que hacerlo bien también. Entonces, ¿cuál es la masa del soluto? 25 gramos de cloruro de potasio. Ahí está la masa del soluto. Dividido la masa de la disolución. ¿Para qué nos servía la masa del solvente entonces? Pues para hallar la masa de la disolución. Son 150 gramos de disolución. Esto es igual a... ¿Qué me falta ahí antes de pasar a eso? Falta una cosita. El número 100. Vamos a multiplicar por el 100%. Si se dan cuenta aquí exactamente, gramos se van con gramos y la respuesta nos queda solo en el porcentaje. Entonces, ahí está. Veamos. Multipliquen, por favor. Bueno, dividan en todo caso. 25 dividido 150 por 100. 16.67. 37. Recuerden que si vamos a dejar solo dos decimales, siempre aproximamos, no es solo de eliminarlos y ya. Entonces, ahí está. Está al 16.67% en masa. Ahora, eso, y esto es lo que quiero aclararles desde ahorita y pues que lo trabajemos como debe de ser, lo podemos observar también de la siguiente manera. O sea, ese porcentaje lo podemos entender de esta forma. Podemos decir que hay 16.67 gramos de cloruro de sodio. ¿Por qué eso? Porque ese es nuestro soluto. Hay 16.67 gramos de cloruro de sodio por cada 100 gramos de disolución. Eso dice la teoría. Lo podemos ver así entonces. Entonces, miren, esto no lo expliqué en fin de semana, pero lo voy a adelantar. Entonces, aquí tenemos ya resuelto nuestro inciso número, inciso A.
Soluto, solvente, masa de disolución y aplicamos la fórmula y ya. Este porcentaje lo podemos ver así entonces, como 16.67 gramos por cada 100 gramos de disolución. Entonces, usando esto mismo, les voy a hacer una pregunta, a ver si la logramos responder. Es más cuestión de lógica. Entonces, esta es una pregunta extra que quiero ver si me van a entender a ese nivel. Muy bien. ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio, de potasio, perdón, hay en 200 gramos de una disolución al 16.67% en masa? Ese es el tipo de preguntas que nos pueden hacer. Entonces, a ver, ¿alguien tiene alguna idea de cómo resolverlo? La clave está en esto mismo. Para esto nos sirve ver ese porcentaje como este factor de conversión. Ay, qué bonito se arregló. Bien. A ver, piénsenlo. Tienen un minuto. 32.64 gramos de... Ahora dinos cómo hallaste esa respuesta. Está correcta, pero dime cómo la hallaste. 16.67 dividido 200. Recuérdense, factores de conversión. Yo lo que hice como el 100% es 16.67 y como ahí está pidiendo el 200%, entonces sería por 2 y El me dio esa. doble. Ajá. Muy bien. Mira, me encanta la forma en que lo manejaste. Eso fue por pura lógica. Y créanme, yo he resuelto muchos exámenes de química, de matemática a pura lógica y solo es de entender el concepto y con la lógica uno puede responder. A veces es más importante pensar con lógica que memorizarse las cosas. Entonces, está excelente. Tu razonamiento es muy válido. Ahora les enseño el procedimiento. Es una conversión tal como la hemos estado trabajando en los anteriores casos. Tenemos 200 gramos de disolución. No se imaginan cómo sonreí ahorita que él me dijo la respuesta correcta. O sea, estamos bien, hemos ido aprendiendo y tener lógica es importante. Ahora, simplemente usamos esto como factor de conversión. ¿Qué quiero? Gramos de cloruro de potasio. Entonces, eso voy a dejar arriba. Es una conversión tal como las que hemos venido haciendo. 16.67 gramos de KCl. ¿Qué voy a poner abajo? Los 100 gramos de disolución. Es solo una conversión. Por eso les dije, no se aprendan de memoria las cosas, hay que irlas entendiendo. Creo que a este punto varios ya entendieron qué pasó aquí. Gramos de disolución, se vamos con gramos de disolución y la respuesta en qué nos va a quedar. En gramos de cloruro de potasio. Entonces igual a 200 por y dividido 100, ¿cuánto les da? Lo voy a hacer yo en mi calculadora. 200 por 16.67. 33.34. 100. Sí, si te das cuenta, tu procedimiento tuvo un poquitito de falla, pero es casi lo mismo, 33.34 gramos de KCl. Eso es usar un factor de conversión. Lo que me da el problema por este 16.67 de acá en masa es este factor de conversión. Por eso hay que aprender a leerlo. Son los gramos de soluto en cada 100 gramos de disolución. Y si está al 16.67%, entonces tomamos ese 16.67 como la cantidad de gramos de soluto
partido 100 gramos de disolución. Y podemos darle solución a cualquier problema, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo. Me alegra, alguien lo entendió y lo hizo solito. Entonces, sí se puede. Ahora ya saben cómo aplicar esto. Ahí es lo de la fórmula en general. Sí, es de De esto. los 100 gramos de Exacto. solución. Sí, esos 100 gramos de disolución salen del porcentaje. De esto mismo de aquí arriba. Hallamos que está el 16.67%. Es lo mismo decir que hay 16.67 gramos de soluto en 100 gramos de disolución. O sea, esto es genérico. Estos 100 gramos de disolución nos lo dice la definición del porcentaje en masa. De ahí lo sacamos. Lo único que hallamos fue la cantidad de gramos de soluto que hay en esa cantidad de gramos de disolución. O sea, sacamos eso de este mismo porcentaje. De ahí hallamos esto. Y pues bueno, ahora lo usamos como factor de conversión y ya estuvo. Puede ser que ahorita muchos estén como que, ¿qué pasó aquí? ¿De qué me perdí? ¿Me dormí unos segundos? No sé, ¿verdad? Pero vamos a ver otro ejemplo para asegurarnos de que todos comprendan. Muy bien. Ese fue nuestro primer ejemplo. O sea, esto que salió de aquí abajo es solo una deducción sacada de la misma teoría del porcentaje en masa. Ya lo estoy arruinando. Ahí está. Muy bien, pasemos entonces al ejemplo 2. ¿Todos copiaron su ejemplo completo? Sí, señor. Muy bien, pasemos entonces al inciso B. Ahora sí, volvemos a usar esta imagen. Nos vamos para acá y empezamos con el inciso B. Bien, en el inciso B tenemos 12 gramos de azúcar, sacarosa, si lo quiere poner con nombre químico, si no, solo déjelo como azúcar. Permítame, solo le voy a dar a aceptar aquí a una persona. Ahí está. Tenemos 12 gramos de azúcar. Ahí está. En 225 gramos de disolución de azúcar. Entonces, ojo con esto. En este caso nos lo hacen más sencillo. Ya nos dieron la cantidad de la disolución. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Simplemente aplicando la fórmula. Entonces, vamos, porcentaje en masa es igual a la masa del soluto. Díganme, por favor, ¿quién es el soluto en esa mezcla? Los 12 gramos de azúcar. 12 gramos de azúcar. 12 gramos de azúcar. Azúcar, dijo Celia Cruz. Ahí está. Vamos a ver. ¿Y será que tenemos que hacer alguna suma o ya nos ahorraron ese paso? Ya nos ahorraron el paso. Muy bien, ojalá si vinieran todos los del examen, dicen ustedes. Bueno, en este caso, como ya nos dieron la cantidad de gramos de disolución, pues solamente lo usamos, no tenemos por qué sumar nada. Recuerden que desde que iniciamos el tema les aclaré que se puede decir solución o disolución. A veces me van a escuchar a decir disolución y otras veces solución, pero estamos hablando de lo mismo. Ahora, 12 dividido 225 por 100, por favor, y me dicen cuánto les da. 12 dividido 225 igual por 100. ¿Cuánto les dio? 5.33%. Bien, 5.33% masa masa. A ver, siguiendo la misma lógica del ejemplo anterior, esto cómo lo podemos leer también. Si no lo quiero leer como porcentaje, sino como factor de conversión, ¿cómo lo leeríamos?
repito, la definición del porcentaje en masa nos dice cantidad de gramos del soluto por cada 100 gramos de disolución. Entonces, ¿cómo podemos leer ese porcentaje? 5.33 gramos de azúcar. Muy bien. Dividido. 100 gramos de disolución. Perfecto. Ahí ya nos vamos entendiendo. Muy bien. 100 gramos de disolución. Y así de sencillo podemos leer esto. Ahora, vamos con otra pregunta por lógica. Hoy tengo ganas de hacerles preguntas, así que vamos a ver. ¿Cuál es la masa del solvente? No les voy a decir nada. Les doy un minuto para pensar en eso. Piensen. Tenemos la masa del soluto, tenemos la masa de la disolución, pero ¿cuál será la masa del solvente? 213. Muy bien, ¿cómo la encontraron? Restándole a los 225 gramos de disolución de té, los 12 gramos de azúcar. Perfecto. Si la masa de la disolución salió de la suma de la del soluto más solvente, de ahí mismo puedo sacar una de esas dos masas. Entonces, como tengo la masa de la disolución, le resto la masa del solvente, 12 gramos de azúcar, y le vamos a hallar la masa del solvente. Entonces, bueno, para aclarar acá vamos a poner así entre paréntesis. Soluto igual, uy, ese cero se fue de más. Y nos dijeron que eran 213 gramos de, pues, disolución de té con azúcar. En este caso yo asumo que la de el solvente es agua y té, ¿verdad? Entonces, pero le vamos a poner solvente para no hacernos bolas. Solvente, punto. O sea, realmente podemos sacar mucha información de esta pequeña disolución, de esa instrucción. No solo lo que nos piden, el problema nos pide hasta acá, porcentaje en masa, sí, pero hay que irlo entendiendo de una vez como factor de conversión y pues bueno, que podemos sacar más información de esto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un último ejemplo y les voy a dejar estos últimos tres, el A, B y C, se los dejo como tarea, como ejercicio de repaso. Yo sé que ahorita ya entregaron tareas, esto no tendría punteo, pero sí me interesa que practiquen y creo que a ustedes también. Entonces realmente les va a servir practicar, entonces por favor, estas últimas tres del inciso 8.34, por favor, los hacen ustedes solos y pues bueno, eso les va a ayudar para practicar para el examen. Dije que íbamos a hacer el inciso C, ¿verdad? Entonces, lo voy a hacer aquí lateral. Inciso C. Bueno, en lo que yo copio la instrucción, quizás ustedes lo pueden resolver de una vez. Serían 8.0 gramos de cloruro de calcio en 80.0 gramos de disolución de cloruro de calcio. Chistoso, aquí ni nos dicen el nombre del solvente. Solo nos dicen el nombre del soluto. Bueno, tenemos eso. Y queremos hallar el porcentaje masa a masa. Porcentaje en masa, veamos. Igual. Por 100%. Y arriba va la masa del soluto. A ver, ¿qué colocaron arriba? 8 gramos. 8 gramos de... Cuando no tengan el nombre de un compuesto, pueden tomarlo... perdón. Hay algo que... Ahí está. KCl2. Pueden decir solamente la fórmula, pero lo ideal sería pues empezar ya a manejar nombres. A los que les di la química 1, pues sí trabajamos nomenclatura, pero con el resto casi no.
Muy bien, abajo, ¿qué colocaron? 80 gramos de disolución. 80.0 gramos de disolución. Ya sabemos que gramos se van con gramos acá. Y esto nos queda en porcentaje. ¿Cuánto les dio? Veamos. 8 dividido 80 10%, Miss. por 100. Es el 10%. Entonces está al 10%. Masa. Vale. ¿Qué significa que esté al 10%? A ver, ¿quién nos lo quiere decir como factor de conversión? O sea, esto no es que siempre se los vaya a pedir, ¿verdad? Pero para que lo empecemos a practicar así. Factor de conversión, 2 puntos. Esos 10%, ¿cómo lo podríamos leer? 10 gramos de cloruro de calcio. ¿No? Dividido. Esto ya va de cajón, siempre se lo vamos a poner abajo. 100 gramos de disolución. Ya lo podemos ver como factor de conversión también. Ya, entonces, los 3 que le estoy dejando para que usted lo haga en casa son bastante parecidos a este procedimiento. Es bastante sencillo. El inciso A son 75 gramos de hidróxido de sodio en 325 gramos de disolución de hidróxido de sodio. Asumamos que va mezclado con agua, ¿verdad? El inciso B son 2.0 gramos de hidróxido de potasio y 20 gramos de agua. El inciso C son 48.5 gramos de, hoy si no estoy mal es carbonato de sodio en una disolución, en 250 gramos de disolución de carbonato de sodio. O sea, solo en una tenemos que hacer la suma para hallar los gramos de disolución. Todos están en gramo, por lo tanto no hay que hacer ninguna sola conversión, solamente aplicar la fórmula. Entonces, jóvenes, esto ha sido la clase del día de hoy. Es el primer procedimiento que vemos en cuanto a concentración de las disoluciones. Vamos a seguir trabajando en próximas clases. Hasta acá llega el video de la clase de hoy.